Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana Castroliz. Soy psicóloga sanitaria, terapeuta de parejas y sexóloga. El trastorno obsesivo compulsivo está dentro de los llamados trastornos de ansiedad, que se caracterizan por la presencia de pensamientos e imágenes intrusivas recurrentes, que es a lo que se conoce como obsesiones, que aparecen en la mente de quien lo sufre y la experimenta como algo no deseado, además de tener que realizar conductas repetidas y forzadas, que es a lo que se conoce como compulsiones, que se pone en práctica para reducir ese malestar que provocan todos esos pensamientos. Esas obsesiones pueden variar enormemente desde tener miedo a ser contagiado por algún tipo de virus o enfermedad, a tener que lavarse las manos constantemente, tener que comprobar si se ha cerrado el gas o si le has dado la vuelta a la llave cuando sales de casa. Es decir, estas personas luchan contra sus pensamientos de manera externa y sobre todo algo que les dificulta mucho relacionarse con los demás. Quien más y quien menos ha experimentado seguramente alguna vez en su vida algún pensamiento intrusivo o obsesivo. Pero ¿qué sucede cuando estos pensamientos se vuelven absolutamente obsesiones sobre temas relacionados con la sexualidad? Es posible que la mente se enrede en un bucle infinito de preocupaciones e imágenes perturbadoras. Pues por desgracia a muchas personas les sucede este tipo de problema. Y en este vídeo os voy a comentar sobre el mundo de las obsesiones sexuales y su relación con el trastorno obsesivo compulsivo, para que sepas por qué sucede, cuáles son los diferentes tipos de obsesiones que pueden existir y también las opciones que pueda haber para que lo trates y lo resuelvas. Solo te puedo pedir que te quedes hasta el final y que me acompañes. Cuando nos referimos a obsesiones sexuales, hablamos de pensamientos y preocupaciones recurrentes y perturbadoras relacionadas con la sexualidad. Esos pensamientos son tan intrusivos que pueden provocar una gran angustia y malestar en quien la padece, y también sucede por lo siguiente. Tener ideas de mantener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo seguramente se ha cruzado por la mente de muchas personas heterosexuales alguna vez en su vida, algo que puede ser fruto del morbo o de la curiosidad y generalmente no se le suele dar mucha más importancia. Sin embargo, en estos casos se sobredimensiona y se le atribuye un carácter de realidad, es decir, surge un miedo a convertirse en homosexual y, en cierto sentido, la persona que tiene este TOC empieza a cuestionarse su orientación sexual. Así que es fácil encontrarse en consulta con personas que se preguntan si son lesbianas o si se pueden convertir en gays o si tienen un deseo reprimido en algún rincón de su subconsciente, porque no se quitan la idea que se ha instaurado durante mucho tiempo de mantener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. También una idea obsesiva puede temer tener una aventura con un miembro de su familia o con alguien mucho mayor o alguien mucho menor o incluso con animales, tratando de evitar todo lo que se relacione con ese objeto de esa obsesión. La verdad es que quien lo sufre no siente una atracción real frente a lo que teme, pero su mente le avasalla constantemente, haciéndole dudar de lo que desea. Pero, ¿por qué sucede? Pues bien, todo empieza como cualquier día con un pensamiento que aparece en la persona obsesiva de una manera involuntaria, y esta ya le atribuye una inmoralidad. Una persona TOC se dice a sí misma: es que si yo he pensado algo así, es que a lo mejor lo deseo. Y en vez de verlo como algo que puede ser un pensamiento involuntario que a cualquier persona normal le podría pasar, para él es algo que en el fondo cree
que tiene que ser así. Entonces es cuando empiezan las dudas. Es que si realmente me atrae esto, es que esto no puede ser. ¿Cómo me va a atraer esto? Y entonces una persona va a sentir la necesidad de comprobar que eso no es así de mil formas, desde repetirlo en su mente e incluso de acabar comprobándolo para saber si es cierto o no. Para esta persona nunca será un número suficiente de veces y de comprobaciones para darse por satisfecho y se va a plantear la posibilidad de que su temor es real y que su comprobación nunca será del todo apropiada. Por eso necesita constantemente volver a pensarlo o incluso comprobarlo realizándolo. Y eso se va a convertir en un eterno ciclo de duda, angustia y comprobación que tendrá una ligera paz durante unos minutos al observar que quizás no es cierto ese temor, pero que luego va a volver ese ciclo de duda y de compulsión cargado de mucha angustia, creciendo cada vez más. Los tipos de trastornos obsesivos compulsivos con ideación sexual son los siguientes. Primero, el TOC homosexual. Es el caso de aquellos que tienen dudas de si les gustan las personas de su mismo sexo. Quien lo padece necesita realizar determinadas comprobaciones o compulsiones mentales para asegurarse que no es así, una y otra vez, evitando relacionarse con personas homosexuales por miedo a confirmar sus temores y también evitará a lo mejor entrar en baños públicos o vestuarios por si el hecho de ver a personas con poca ropa les puede influir y hacer que sufran la angustia que podría conllevar a tener que comprobarlo. El TOC incestuoso le sucede a las personas que temen tener sexo con miembros de su misma familia. El sufrimiento es mucho mayor si encima conviven con esas personas, como puede ser desear alguno de sus propios padres, abuelos o hermanos, ya que esa persona va a tratar de evitar acercarse a esos familiares y como estos no van a comprender lo que realmente le está sucediendo a esta persona o pasando por la cabeza, también a sufrir y seguramente intenten acercarse más con el fin de ayudarles, algo que va a acrecentar mucho más la angustia en la persona que tiene estos pensamientos. Tercero, el TOC de la pedofilia, y esta es una de las obsesiones que más ansiedad generan, ya que la persona que lo sufre difícilmente va a acudir a consulta por temor a ser juzgado y que alguien confirme sus temores, así que se lo suelen callar. Quien sufre esta problemática generalmente suelen ser personas muy relacionadas precisamente con los niños y temen sentirse atraídos por menores de edad y evitan relacionarse con niños, algo que además va a complicarse mucho más si tiene hijos o si tiene a su cargo algún menor y, como he dicho antes, si trabaja con menores. El mero hecho de plantearse tener sexo les provoca una ansiedad desmedida, llegando incluso a sufrir de ideas suicidas. Cuarto, el TOC de agresión sexual, y le sucede a todas aquellas personas que tienen miedo de hacerle daño a su pareja en algún momento, de forzarla o incluso pues de alguien que puedan desear o alguien que puedan conocer, temen acabar haciéndoles daño o obligándolas a mantener relaciones sexuales que estas personas no quieran. Quinto, desnudarse en público. Hay muchas personas que temen pasar vergüenza y que a veces el simple hecho de pensar en tener que pasar por una situación complicada y vergonzosa les hace obsesionarse con esa situación. Entonces el hecho de desnudarse en público también puede ser considerado como un TOC cuando les produce mucha obsesión, cuando se ven muy observados y sobre todo acomplejados, temiendo constantemente tener que exhibirse, no queriendo hacerlo y vuelta a empezar en un bucle obsesivo bastante complicado de gestionar. Sexto y por último, el TOC de la infidelidad. Sí, has escuchado bien. Le sucede a todas esas personas que efectivamente tienen pareja y que se obsesionan constantemente
con enrollarse con otras personas, con engañar a sus parejas, con tener sexo con otras personas e incluso les dificulta tener una vida sexual armoniosa con su propia pareja porque se les introducen ideas por todas partes de que están con otras personas, provocándoles mucha angustia y acabándoles de afectar también en su vida de pareja. Los pensamientos intrusivos son un auténtico problema cuando en una persona le produce desagrado porque siente asco, culpa, miedo y vergüenza por tenerlos cuando se cree que es un monstruo, un degenerado o un loco, por sentirse así y porque cree que si lo piensa lo va a acabar realizando. El problema surge cuando más necesita una persona suprimir lo que piensa, produciéndose así un efecto rebote y favoreciendo a que esos pensamientos florezcan cada vez más. Este proceso se denomina control mental irónico bimodal y propone que la supresión intencionada de pensamientos es contraproducente, ya que aunque hay una parte de la mente que trata de eliminar ese pensamiento intrusivo, hay otra parte que está comprobando constantemente que no se esté produciendo dicho pensamiento, lo cual le va a hacer volver constantemente a pensar de esa manera, generando así un círculo vicioso. Es un problema mental muy complejo que tiene solución, pero es importante que trabajes en él. Te voy a comentar unas breves claves para que comiences un proceso que también te digo que debes de apoyarte en una psicoterapia para poder hacerlo de forma correcta y sobre todo efectiva. Primero, tienes que entender que los pensamientos intrusivos forman parte de un pensamiento espontáneo, es decir, de una fantasía, y debes de saber diferenciarlos correctamente de lo que deseas. Así que para que una fantasía se convierta en deseo, debe de pasar por el filtro de las normas morales que tenga una persona, de manera que uno puede fantasear cualquier cosa, pero no tiene por qué desearla. Así que te invito a que describas en un papel cuáles son tus normas morales, cuáles son tus deseos sexuales que ya has cumplido y realmente te satisfacen, y describe cuáles son tus valores y tus principios. Todo esto te dará una ligera idea de quién eres. Quiero que tengas muy claro que los pensamientos intrusivos no se relacionan con la identidad sexual. Si te percibes incapaz de manejar esta situación tú solo, no dudes en pedir ayuda profesional. Yo estaré encantada de acompañarte en este proceso. Puedes ponerte en contacto conmigo en los teléfonos que aparecen más abajo en la descripción de este vídeo. Bueno, espero que toda esta información te haya resultado de ayuda. Si te ha gustado, dale a like, comparte, y si todavía no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo. Muchas gracias por tu tiempo.